Tenemos ADN B, ADN Z, que podemos encontrar cuando existe la recombinación genética, ¿verdad? Bien, y también estábamos viendo ya algunas variantes locales. Dentro de las variantes locales hemos podido ver, un ratito, ok, dentro de las variantes locales hemos podido ver las repeticiones invertidas, que si ustedes recuerdan, las repeticiones invertidas nos referimos a ambas hebras, o sea, hebras complementarias. Una hebra debemos leer, en nuestro caso, de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, leídas en sentido opuesto, debemos encontrar la misma secuencia. Por eso se llama repeticiones invertidas o repeticiones palindrómicas. También hemos indicado que estas características son muy importantes, puesto que pueden ser puntos de corte para las enzimas de restricción, que son endonucleasas, es decir, enzimas que van a cortar los enlaces fosfodiéster. Por otra parte, también van a caracterizar algunos elementos genéticos dentro del genoma. Ya vamos a ir viendo más adelante, ¿bien? Entonces, estamos hablando de las repeticiones invertidas. Ahora, también vimos las repeticiones directas, cuando una secuencia, un motivo, que es una secuencia, se repite, ¿ya? Se puede repetir una tras otra, como en este ejemplo, TTAGCA, TTAGCA, TTAGCA. Cuando se repite una tras otra, se denomina en tandem, ¿no? Se denomina en tandem, ¿bien? Ahora, si en la repetición hay una secuencia de nucleótidos que es diferente, ¿no? Que a veces es diferente, entonces, en este caso, no está la repetición una tras otra, sino hay una secuencia que separa la repetición. En este caso se llama repeticiones directas dispersas. Repeticiones directas dispersas, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo, mira, TTAGCA, una secuencia cualquiera, TTAGCA, otra secuencia y otra vez la repetición. En este caso hablamos de repeticiones directas. Luego tenemos las repeticiones, eso ya hemos visto, repeticiones especulares, que son, digamos, cuando la secuencia se repite en forma invertida, ¿no? Es decir, en este caso, frente a frente, ¿no? Que serían entonces opuestas, pero frente a frente y leídas también en la misma hebra, ¿no? Miren, C, C, A, G, G, A. Estamos leyendo como, entonces, como si fuera frente a frente. A esto se denominan secuencias especulares. ¿Ok? Bueno. Doctora, disculpe que le moleste, pero no está presentando pantalla. Ya. Gracias. Ay, qué pena, sí. Ya. Estamos entonces en las secuencias especulares, ¿verdad? Ahí les decía que podemos ver entonces de manera opuesta, pero frente a frente. Es decir, vamos a leer la secuencia, pero leída en la misma hebra. Entonces, por eso se llama especular, ¿cierto? Se refleja al otro lado, ¿verdad? Entonces, repetición opuesta o especular. Les comentaba, CC, A, C, C, G, G, T, 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 ¿verdad? Entonces, es la misma secuencia. Y esta se denomina repetición especular. Se repite de manera opuesta. Bien, bueno. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades de los ácidos nucleicos. Hablaremos de lo que es la desnaturalización y la renaturalización del ADN. ¿Ya? Recuerden ustedes que el ADN es una estructura, ¿no es cierto?, duplo helicoidal, es decir, dos hebras que
se complementan, que se estabilizan con puentes de hidrógeno, que corren de manera antiparalela y van a doblar de manera helicoidal. Muy bien, esa es la estructura secundaria. ¿Ya? La estructura primaria se debe solamente a la cadena de polinucleótidos, donde cada nucleótido está unido al otro a través de enlaces fosfoéster. Bien, entonces, cuando hablamos de la desnaturalización, consiste en la pérdida de la estructura secundaria, es decir, no de la primaria. ¿Qué significa? Que durante esta desnaturalización, las dos hebras se separan, se rompen los puentes de hidrógeno, ¿ya? Y se pierden las interacciones hidrofóbicas entre bases apiladas. Entonces, a todo esto se debe la pérdida de la estructura secundaria. Las dos hebras se separan y van a pasar entonces a una conformación al azar, sin alterar la estructura. Es muy notoria la desnaturalización en el caso del ADN, ¿no? En el caso de los RNAs, la desnaturalización solo afecta al RNA de transferencia y al RNA ribosómico. ¿Ya? Solamente afecta a estos dos tipos de RNAs, no al RNA mensajero, porque es lineal. Bueno, entonces, ¿qué agentes van a provocar la desnaturalización del ADN? Como aquí podemos ver. Miren, primero les voy a explicar esta imagen, donde vemos que el ADN, tenemos la estructura duplohelicoidal, como están viendo, ¿verdad? Entonces, en la desnaturalización se pierde esta estructura secundaria. Las dos hebras se van separando, ¿no? Hasta que van a quedar más o menos ya como hebras individuales, pero un poco envueltas al azar, sin ninguna estructura. Entonces, pero fíjense que no estamos perdiendo la cadena polinucleótida, porque no hay ningún corte, se mantiene la estructura primaria. Es decir, que en una desnaturalización solo se pierde la estructura duplohelicoidal, no así la cadena de polinucleótidos. Bien, ahora, algo importante, vamos a ver, después voy a hablar de la renaturalización. Primero hablemos de cuáles son los agentes que van a provocar la desnaturalización del ADN. Podemos utilizar agentes físicos como la temperatura. La alta temperatura va a provocar la desnaturalización del ADN. Agentes físicos como las bases, hidróxido de sodio, otros compuestos nitrogenados como la urea, formaldehído, la formamida, ¿ya? Todos esos compuestos van a producir la desnaturalización del ADN, ¿bien? Ahora, vamos a ver, este proceso de desnaturalización, de separación de ambas hebras, miren, se ha podido evidenciar también cuando se ha observado en un microscopio electrónico, donde se puede ver cómo las hebras, miren, se están separando en dos. Bien, entonces, también los ácidos, así como las bases, podríamos utilizar ácidos. Sin embargo, no podemos utilizar ácidos. ¿Saben por qué? Porque los ácidos podrían afectar a los enlaces fosfoéster. Los enlaces fosfoéster son muy sensibles a los ácidos, por lo tanto, podrían romper los enlaces fosfoéster, podrían romper los enlaces N-glucosídicos y estaríamos perdiendo la estructura primaria. Por lo tanto, los ácidos no se utilizan para proyectos, para técnicas donde se debe desnaturalizar el ADN. ¿Ya? ¿No? Porque no queremos afectar a la estructura primaria. Bien, ahora, algo importante, ¿no? Miren, el hidróxido de sodio es bastante utilizado, urea, formamida, etc.
Sin embargo, la desnaturalización puede ser reversible, ¿no? Puede ser reversible. Es decir, si nosotros quitamos el agente, ¿no?, que está provocando la desnaturalización, podemos renaturalizar. Es decir, que por ejemplo estas dos hebras pueden volver a parearse, a unirse por puentes de hidrógeno hasta recuperar la estructura inicial. A este proceso de recuperación de la estructura secundaria también se denomina entonces renaturalización. Puedo bajar la temperatura, no de golpe, porque si bajo de golpe, por ejemplo, se van a quedar así, en hebras separadas, poco a poco, para que las hebras puedan volver a unirse, ¿no? Porque tienen sus parejas, tienen que unirse con la otra hebra. Lo mismo con el caso del hidróxido. Si he colocado hidróxido de sodio o colocado urea, quito el hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Es decir, voy a neutralizar. Seguramente las dos hebras pueden volver a unirse. Bien, entonces, el DNA puede desnaturalizarse y puede renaturalizarse. ¿Listo? Ahora, miren, algo importante. Esto ya hemos visto. Y hemos visto también que hay otras moléculas pequeñas que podrían producir desnaturalización, como urea, formamida y formaldehído. Bien, ahora vamos a ver un poquito las propiedades físico-químicas. ¿Qué ocurre con ciertas propiedades físico-químicas debido a la desnaturalización? Cuando la molécula del ADN se ha desnaturalizado, va a cambiar dos propiedades, ¿ya? Es decir, va a haber un aumento de la absorbancia del ADN a 260 nanómetros, y a este aumento de absorbancia se llama aumento de la actividad óptica, vamos a llamar efecto hipercrómico. Ya les voy a explicar. Y también hay una disminución de la densidad. Es decir, en conclusión, ¿qué es lo que cambia? Aumento de absorbancia y disminución de la viscosidad. Bien, entonces, en el caso del aumento de la absorción óptica o absorbancia, normalmente el DNA de hebra sencilla, ¿sí?, es decir, cuando está desnaturalizado, absorbe mayor luz ultravioleta a 260 nanómetros, ¿ya? Entonces, por eso es que a medida que se va separando de hebra doble a hebra simple, la absorbancia va aumentando, ¿ya? Muy bien. Ahora, y esto denominamos efecto hipercrómico. Entonces, una hebra sencilla tiene mayor absorbancia que una hebra doble. Entonces, eso denominamos aumento de la absorbancia. Muy bien. ¿En qué consiste? En base a eso, si nosotros graficamos porcentaje de desnaturalización versus temperatura, ¿ya?, vamos a poder encontrar lo que se denomina la temperatura de fusión, ¿ya? ¿Cómo se define la temperatura de fusión? La temperatura de fusión es la temperatura en la cual el 50% de la molécula se ha desnaturalizado. Es decir, que la mitad de la molécula se ha abierto. Si yo tuviera una molécula de 1 milímetro de DNA, ¿no es cierto?, 0,5 debería estar abierto, 0,5 milímetros deberían estar abiertos. El 50% se ha desnaturalizado. Entonces, ¿qué es la TM? Viene del término temperature melting, que significa temperatura de fusión. Entonces, la temperatura en la cual el 50% del ADN se ha desnaturalizado, se ha abierto. Aquí vamos a ver, mire, aquí tenemos, por ejemplo, 2 moléculas de ADN. Y aquí tenemos 50% de desnaturalización. Fácilmente podemos nosotros en la gráfica calcular la TM. Miren, si yo llevo de 50, voy a hacer una rectita de 50
ahí, bajo sobre la línea de las X y puedo calcular la temperatura de fusión para el ADN que está pintado de celeste, ¿no? Voy a decir, debe ser unos 83 grados. Para este ADN tiene una temperatura de fusión de 83 grados centígrados. Para el otro, vamos a cambiar de color, no se ve bien el amarillo. Para el otro, otra vez, 50% de desnaturalización, llegamos hasta, es que no puedo rayar bien, ahí, ¿no? Y bajamos sobre la línea de las X y nos va a dar una temperatura fusión exactamente de 85 grados. ¿Qué significa eso, chicos? Que todos los DNA tienen diferentes temperaturas de fusión, ¿ya? ¿De qué depende? Va a depender de un factor muy importante, que es del porcentaje entonces de adenina y guanina. No, adenina y timina, citosina y guanina. El porcentaje de citosina y guanina. Enseguida les explico. Antes quería mostrarles esto para entender a qué nos referimos con la TM. Mire, voy a tener porcentaje de desnaturalización. Aquí tenemos el DNA. Aumentamos la temperatura y la estructura duplo helicoidal comienza a abrirse, ¿no? Subimos la temperatura y vamos a llegar a un punto en el cual el 50% de la molécula, se ha abierto, es decir, se ha desnaturalizado. Seguimos subiendo la temperatura hasta que vamos a encontrar solamente las hebras sencillas. Fíjense, entonces, que va aumentando la desnaturalización. Bien, ¿cómo calculo la TM? La voy a calcular, 50% de desnaturalización, ¿no es cierto? Voy a bajar a la línea de las X y puedo determinar la temperatura en la cual el 50% de la molécula se ha abierto, se ha desnaturalizado. Muy bien, ahora hemos visto que hay variantes de la temperatura de fusión. Los DNA tienen diferentes temperaturas de fusión. ¿De qué dependen? Ahí vamos a ver, miren. Entonces, les había indicado ya que depende del porcentaje de citosina y guanina. Cuanto más abundantes son las citosinas y guaninas, mayor temperatura de fusión, ¿no? Ahora, hasta ahí vamos. Tenemos un gráfico donde tenemos porcentaje de citosina y guanina en el ADN y la temperatura, ¿no? La temperatura de fusión. Fíjense, si tuviéramos nosotros 40% de citosina y guanina, ahí no puedo rayar bien, ahí, bajamos, más o menos supongamos 88, una temperatura de fusión de 88 grados. Si tengo un DNA que tiene 40% de citosina y guanina, su temperatura de fusión es la temperatura en la cual el 50% del ADN se ha separado, se ha desnaturalizado, ¿no? Entonces, en este caso será, supongamos, 88. Voy a buscar un DNA que tenga más citosina y guanina, ¿no? Supongamos este. Gráfica de retito, y ahí. Entonces, supongamos que tenemos bajamos a la línea de las X y tenemos 96 grados, ¿no? Mire, entonces, ¿cómo va subiendo? A un 60% de citosina y guanina en la molécula, ya necesito mayor temperatura para desnaturalizar el 50% del ADN, ¿ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando hay más porcentaje de citosina y guanina, por qué cuando hay mayor porcentaje de citosina y guanina, tenemos mayor TM, mayor temperatura de fusión? ¿Quién me puede explicar por qué?
¿Por qué, chicos? Mayor citosina y guanina en la molécula, tengo entonces mi temperatura de fusión, la temperatura necesaria para lograr que el 50% del ADN se abra, ¿no es cierto? Va a ser mayor. ¿Por qué? Por el tipo de enlace, doctora. Ya, muy bien, pero ¿qué pasaría con el tipo de enlace que tiene que ver? Está bien, por el tipo de enlace, ¿no es cierto? Que son 3. Adenina y timina son 2. Citosina y guanina, de acuerdo a la ley de Chargaff, ¿se acuerdan? Son 3. Entonces, ¿por qué? Cuanto más citosina y guanina tengamos, la temperatura de fusión será mayor. ¿Por qué será mayor? Algo muy simple, chicos. Cuanto más, a ver, ¿alguien me puede decir? Cuanto más enlaces triples tengamos, necesitamos más energía para romper los enlaces triples. Los enlaces dobles se rompen más fácilmente, con menos temperatura, que los enlaces triples. Entonces, cuanto más enlaces triples tengamos, necesitamos mayor temperatura para llevar a cabo la desnaturalización. ¿Verdad? ¿Han entendido? Eso es muy importante. Bien, ahora, miren, nosotros podemos calcular la TM no solamente graficando desnaturalización versus temperatura. Es difícil medir la desnaturalización, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros podemos determinar la temperatura de fusión graficando absorbancia a 260 nanómetros, que es el UV, ¿ya? Y la temperatura. Entonces nosotros vamos a obtener una gráfica sigmoidal, miren, ¿ya? Entonces normalmente la hebra doble tiene una menor absorbancia. A medida que aumenta la temperatura, el DNA se va abriendo y va aumentando la absorbancia hasta que presente una absorbancia similar, como aquí estamos viendo, a una hebra simple. Una hebra simple tiene una mayor absorbancia. Muy bien, ahora, miren, si yo tengo absorbancia versus temperatura, puedo calcular la T. Muy fácil. Tomo el límite superior y el límite inferior. Vamos a ver, voy a poner otro colorcito porque no me está gustando esto. Ya, muy bien. Vamos a tomar otro color de lápiz. No quiero azul. Ya. Entonces, ahí vamos. Miren, vamos a ver entonces. Vamos a hacer una línea desde acá, miren. Desde aquí puedo yo hacer. Vamos a llevar ahí. Y esta sería el punto. ¿Ok? Voy a tomar la línea, la distancia superior de la inferior de mi gráfico. Vamos a hacer una línea rectita. Veremos si puedo hacer una línea recta. Ahí no. Se me va a un lado estoy jugando con mouse. Ya. Supongamos que es una línea recta, ¿ya? Mido y tomo punto medio de la línea, ¿sí? Punto medio. Intercepto en mi recta, miren, punto medio ahí. Bajo a la línea de las X y puedo calcular la temperatura de fusión, ¿no? El punto medio, ¿se dan cuenta? El punto medio. Entonces, de esa manera puedo calcular la temperatura de fusión. Esta sería la temperatura en la cual el 50% del ADN se ha desnaturalizado. Fíjese, entonces, si nosotros graficamos
si graficamos absorbancia versus temperatura, podemos calcular la temperatura de fusión. ¿Ok? Bien, y esto pues lo vamos a hacer de manera experimental, ¿no? Aquí. Aquí hay un ejemplo. Miren, esto lo he puesto ayer recién porque lo tenía en otra, solamente lo tenía en Word, lo he pasado recién a esta, y aquí me he equivocado un ratito, no sé qué he escrito ayer con el apuro. Descartar, vamos a corregir. Bien, entonces nosotros podemos de TM. Gráfico para cálculo de TM. ¿Bien? Entonces, nosotros también, entonces, de manera experimental, podemos calcular, ¿no? Miren, este es un gráfico donde tenemos absorbancia versus temperatura. Tengo absorbancia 1 y absorbancia 2. Cada uno va a tener entonces una gráfica diferente. Una azul y la otra de color naranja. ¿Cuál es esta? Ya. La 1 es la celeste y la 2 es la naranja. ¿Bien? Nosotros entonces con este gráfico, fíjense, podemos calcular la temperatura de fusión. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto ayer, como no lo tenía aquí, me fue más difícil explicar. Bien, fíjense. Entonces, aquí es fácil contar con los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mitad, mitad. Entonces, más o menos 1, 2, 3, por aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a tener el punto medio, ¿sí? Voy a tomar desde este punto hasta este punto, ¿no? Y de ahí tomamos la mitad. Voy a hacer este un poquitito por aquí. ¿Ya? Entonces, más o menos, vamos a tomar este punto, porque va a ser la mitad de la línea. Ahí más o menos ahí cae. Bajamos a la línea de las X y podemos calcular la temperatura de fusión del DNA azul, que en nuestro caso sería, supongamos, unos 82 grados centígrados, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que este DNA, entonces, va a tener una temperatura de fusión, una temperatura en la cual el 50% del ADN se desnaturaliza, 82 grados. Para la otra molécula, más o menos vamos a tener igualmente en este punto, ¿no? En la mitad, es un poquito más arriba. Entonces su mitad está por acá. A ver. Sí, va a ser por aquí. ¿Ya? Ahí va a ser. Entonces vamos a seguir la línea. Esta es no puede ser tan rectito. Ahí. Aquí es. Vamos a bajar. Y supongamos 89 grados. ¿Ya? Entonces, un ADN va a presentar una temperatura de fusión de 82 grados y la otra 89. ¿Ok? Esto es con datos experimentales, porque es muy fácil. Toma el ADN y se va calentando. Se le absorbancia. Se calienta, se le absorbancia. De esa manera vamos a ver la desnaturalización. Estamos viendo el efecto hipercrómico, el aumento de la absorbancia. ¿Ok? Pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los dos ADNs tendrá mayor porcentaje de citosina y guanina? ¿Cuál de los dos? ¿El celeste o el naranja? El naranja, doctora. Perfecto, el naranja porque tiene una mayor temperatura de fusión. Quiere decir que tiene más porcentaje de citosina y guanina. Bien, ahora van a ustedes trabajar. Han entendido, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver la diferencia de TM entre un ADN, el ADN 1 si quiere, y el ADN 2. ¿Ok? Bueno, ahora lo que quiero es mostrarles datos.
Ustedes pueden tomar un papel milimetrado o si quieren grafican en Excel, por favor. Les voy a dar un trabajito. Ya. Vamos a ver un minuto, espérenme. Tengo que cambiar de documento. Ya. Entonces, les voy a dar datos y ustedes, por favor, grafiquen, calculen la TM. Ya, esto no. No. Este gráfico. Ya. Entonces, dice graficar y calcular TM. Graficar y calcular TM, ¿no? Tenemos la temperatura, absorbancia del ADN1, absorbancia del ADN2. ¿Ya? Grafique, calculen la temperatura. Recuerden que para tomar la temperatura de fusión, vamos a ver la línea inferior, donde comienza a subir, ¿no? La línea sigmoidal, hasta que se va a mantener constante. Hacemos una recta, dividimos exactamente en 2, y de esa manera podemos calcular la temperatura de fusión. ¿Han entendido? Entonces, la idea va a ser graficar, ¿ve? Graficar, lo que hemos visto aquí, eso es, este es otro, ¿no? Eso es otro ejemplo. Tienen que hacer una gráfica similar a esta, ¿ya? Similares. Lo pueden hacer si quieren papel milimetrado, pero no se olviden calcular la TM. Hemos indicado, yo tomo desde este punto inferior, ¿no? Desde donde comienza a subir hasta la línea superior. De ahí tomo la mitad. Lo mismo para el ADN naranja, tomamos desde este punto, ¿no es cierto? Que comienza a subir hasta la línea superior, donde está totalmente desnaturalizado. Hago una recta, tomo el punto medio, ¿ya? Y ese pues voy a llevar, que intercepte con mi gráfica, llevo hacia la línea de las X y puedo determinar la temperatura de fusión, ¿ya? Así como yo he graficado, ¿no? En estos ADNs, la absorbancia, el efecto hipercrómico de estas moléculas, ustedes van a trabajar con este dato que acabo de mencionar, ¿ya? Pueden hacer su gráfico, pero me van a decir por el chat que ADN, qué temperatura de fusión tiene, ¿ya? Me dicen qué temperatura de fusión tienen para el ADN1, el ADN2, y compartir el gráfico que han obtenido. Lo pueden hacer papel milimetrado, chicos, en su cuaderno, o lo pueden hacer mejor en Excel. ¿Listo? Ya les voy a dar unos 5 minutos para que puedan graficar. ¿Qué datos ha sacado Rocío? ¿Le comparto, doctora? O... Sí, por favor, mejor comparte. Ya. Voy a dejar de compartir. No sé si se ve, doctora. ¿Sí? ¿Se ve? Okay. El DNA1 es aquí el celeste, que más o menos aquí con la línea negra lo he hecho y estoy poniendo que es 89. Y la absorbancia del ADN2 es el naranja, que lo he puesto con una línea verde, que aproximadamente es 94 grados centígrados. Ya, pero está bien, déjame ver un ratito, 94, ¿no? El Sí. DNA que sería de color naranja. Y que es el 2. Y ya, el otro es más o El menos 89. Sí, me parece 89, bien. sí. Excelente, muy bien, Rocío, excelente. Entonces, vamos a anotarte
Día es el grupo 510, Rocío. Muy bien tu gráfico también. Vamos a ver enseguida, como yo lo hice también, 3 puntos has ganado. Y excelente. Bien, entonces, este tipo de ejercicios van a entrar a su examen, pero ustedes lo van a hacer en papel milimetrado, ¿ya? Entonces, yo les voy a decir que calculen, etcétera, y van a tener que engrampar su gráfica. Entonces, aprendan a hacerlo. Voy a compartir entonces el gráfico, que yo también lo realicé, y vamos a ver si estaba bien, ¿no? Continuamos entonces. Ahí tenemos, este es el dato anterior, y vamos a ver ahora los otros datos. Ahí, ¿no? Mire, entonces, la misma manera que su compañera ha sacado, ¿verdad? Ahí tenemos el ADN A, el ADN 1, el ADN 2. Y para ambos tenemos nosotros que calcular, más o menos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sí, más o menos aquí. Para ADN sería aquí en 0,2 de absorbancia, bajamos rectito. Sí, un poquito tal vez menos, 80 y, ¿cuánto saca 80? Eran unos 80 y, pero estamos bien cerca, ¿ya? A ver, más o menos cuánto me saldría. Es que es bien difícil rayar perfecto, ¿no ve? Cuesta. A ver, de aquí sería más o menos en 2, ahí. Y bajamos rectito. Sí, está bien, entre 88 y 89 grados, ¿no? Y el otro, ya tú has sacado 94, me parece bien, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros podemos ver que los diferentes ADNs van a tener diferente temperatura de fusión. Y gráficamente se puede obtener la temperatura de fusión, es muy importante, se puede obtener la temperatura de fusión con datos experimentales, ¿no? Se puede obtener. Que, por ejemplo, cuando nosotros compramos los primers que utilizamos para hacer la PCR, viene con su temperatura de fusión, porque es un dato que necesitamos nosotros para poder programar las temperaturas de hibridación, ¿ok? Bien, entonces, una pregunta más para cualquiera, por favor. De acuerdo al gráfico que hemos visto, y viendo también la TM, que hemos visto que una podría ser 88, la otra 94 grados, ¿cuál de los dos ADN, si el ADN celeste o el ADN naranja, van a tener una mayor cantidad de citosina y guanina? ¿Cuál de estos ADNs? A ver, el celeste o el naranja tiene mayor porcentaje de adenina, de citosina y guanina. Pero vamos a entrar un minutito. ¿Qué ha pasado? Ya. Ya. Espérenme, en lugar de entrar a Google me han ido a otro lado. Ok, ¿cuál sería? A ver, de razas. Diego, di. Sería el naranja, doctora. Bien, en naranja porque tiene mayor TM, por lo tanto tiene mayor porcentaje de citosina y guanina. Ahora les cambio la pregunta. ¿Cuál de los dos ADNs tiene mayor porcentaje en relación al otro, ¿no? ¿Cuál de los dos va a tener un mayor porcentaje de adenina y timina? A ver, Lenny. ¿El 2 también, doctora? No, mayor porcentaje de adenina y timina. En relación al otro. A ver, Diego. Sería el azul. El azul, claro. Si el otro tiene más citosina y guanina, el otro tiene, en relación digamos, al naranja, tiene mayor adenina y timina. Por eso tiene una menor temperatura de fusión. ¿No es cierto? Es lógico. Entonces, a mayor cantidad, miren, escúcheme, a mayor cantidad de citosina y guanina, mayor TM. A mayor cantidad de adenina y timina, menor TM. ¿No es cierto? Entonces la TM va a ir bajando. Bien, eso es lo que podemos ver también en nuestro gráfico. ¿Han entendido cómo hacer el gráfico? Bien, usted, el resto que no ha logrado hacer el gráfico, fácilmente, por favor,
puede, ¿no? Fácilmente lo que pueden hacer es graficar, o sea, grafiquen con Excel, es fácil, ¿no? Vean el gráfico de dispersión, es el que tienen que utilizar para poder graficar, ¿ok? Bien, entonces vamos a continuar con algo importante. Hemos visto entonces el efecto hipercrómico, hemos aprendido a calcular la TM, bien, y vamos a ver la otra propiedad físico-química. Hemos indicado que disminuye la viscosidad, porque el ADN, cuando está en su estado duplo helicoidal, es sumamente viscoso. Incluso antiguamente se utilizaba varillitas de vidrio para poder separar el ADN, ¿no? Cuando hacíamos extracciones de hígado, de pollo, digamos, el ADN, utilizábamos varillas y el ADN se pegaba porque es muy viscoso. Entonces, sin embargo, cuando el ADN se ha desnaturalizado, pierde la viscosidad. Miren, aquí podemos ver en este gráfico donde tenemos viscosidad relativa y temperatura. Miren entonces, a medida que aumenta la temperatura, vamos a ver nosotros que va disminuyendo la viscosidad hasta que se queda con muy poca viscosidad, ¿no? Entonces va disminuyendo la viscosidad. Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta la absorbancia y disminuye la viscosidad a medida que el ADN se desnaturaliza. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, entonces, con esto habíamos terminado el tema número 3. Y vamos a entrar al tema número 4. Vamos a compartir el tema 4. Antes de entrar al tema 4, quería preguntarles si no tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, si no hay dudas ni preguntas, vamos a entrar al tema número 4. Sí, fíjense que hasta el momento hemos visto estructura primaria, hemos visto estructura secundaria del ADN. Ahora en este tema vamos a ver lo que es la estructura de orden superior, ¿ya? La estructura de orden superior. Estoy queriendo un minutito, siempre les muestro esto. Quiero un poquito enrollarlo así. Ya. Bien, entonces, en el caso de la estructura de orden superior, nos referimos a dos procesos. Al superenrollamiento, en lo que va a ser el DNA procariota, y al superenrollamiento y empaquetamiento al DNA eucariota. ¿Listo? Muy bien. Eso ya, perfecto. Ahora vamos a continuar. ¿A qué nos referimos? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya, entonces, los ácidos nucleicos no se encuentran en las células de forma extendida. Si recuerden algo importante, el DNA procariota es circular, si los dos extremos están unidos, ¿no? Es circular, pero no se va a encontrar en ese estado relajado, no, de ninguna manera, ¿no? Sino se encuentran molecularmente muy compactados, ¿ya? Esta estructura de compactación se llama estructura de orden superior. ¿Cuál es la estructura de orden superior en las células procariotas? Es el denominado superenrollamiento, ¿ya? Este superenrollamiento, es decir, ahorita les voy a explicar que puede ser negativo y positivo, se va a presentar en el DNA cromosómico de las bacterias y también en mitocondrias y cloroplastos. ¿Por qué? Recuerden que las mitocondrias y cloroplastos tienen un DNA circular
igual que las bacterias. Por eso es que se habla de la teoría endosimbiótica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tipo de característica tenemos. Esto ya hemos visto, todos tienen un ADN circular en doble hélice con sus extremos unidos, donde es fácil apreciar los fenómenos de superenrollamiento. Y vemos, ¿no? Hemos indicado al ADN circular con formación relajada. Es un estado de mínima energía cuando el eje de la doble hélice se dispone sobre un plano. No se encuentran de esta manera, porque si no, no podrían encontrarse en una célula tan pequeña, ¿no? El E. coli tiene un DNA de 1 milímetro, no podría entrar en una célula de 2 micrómetros, ¿no ve? Entonces, por eso es que tiene que superenrollarse. ¿En qué consiste este enrollamiento? De la conformación, dice, y eso hemos visto, vamos a ver cómo se va doblando sobre sí mismo, ¿no? Fíjense, cuando el doblado es hacia adentro, ¿ya? Es decir, hacia la izquierda, decimos que es un superenrollamiento negativo. Cuando va al otro lado, se dice que es un superenrollamiento positivo. El que se ha encontrado de manera más frecuente en las bacterias es el superenrollamiento negativo, es decir, como estamos viendo en la imagen, miren cómo se dobla, ¿no? Es un superenrollamiento negativo. Esto se ha podido apreciar, ¿no? A través de lo que viene a ser entonces el microscopio electrónico. Se puede ver el DNA relajado y el DNA, entonces, que está enrollándose a la izquierda. Ese es el enrollamiento negativo. Y no es solamente esto, no se queda así, ¿ya? Va a continuar hasta que se encuentra súper enrollado. A cada vuelta que da, tenemos twist, ¿ya? Se llama twist, porque es como una vuelta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 twists. Y esto no termina ahí, porque va a continuar enrollándose. Ahora, quiero mostrarles algo, ¿sí? Voy a ver si me sale bien, porque ayer no me salió tan bonito. Ya. Esperen, les voy a mostrar un poquito lo que es el superenrollamiento. Ay, ¿qué sale esto? Bien. Ya, muy bien. Voy a poner mi cámara. Voy a habilitar mi cámara. Y vamos a ver si me ven. Esperen un ratito, ahorita me van a poder ver. Tal vez si dejo de compartir, ojalá que voy a dejar de compartir para que me puedan ver tal vez mejor. Ya. Ok, ahí estamos. ¿Ven? Este es un ADN circular, ¿no? No sé si me están viendo, tal vez de ahí atrás, ¿sí? Ahí, mejor, ¿no ven? Ya, este es un ADN circular. Entonces, superenrollamiento negativo, chicos, hacia adentro, ¿no? Esto. Hacia la izquierda. Superenrollamiento positivo hacia la derecha. Derecha, ay, me estoy viendo, derecha, derecha. Ahora, no es que solamente se va a dar unas cuantas vueltas, no. Esto va a continuar enrollándose, miren, enrollándose, hasta que va a quedar totalmente enrollado. Al estar totalmente enrollado, el ADN va a poder entrar en una célula tan pequeña como es, por ejemplo, una bacteria, ¿no? Esto es un poquito para que puedan ver cómo es el superenrollamiento, ¿ok? Bien, ahora, eso es lo que ocurre en el caso de las bacterias. Veremos qué pasa en las células eucariotas. En las células eucariotas vamos a tener 2 aspectos, ¿ya?
la condensación comprende dos aspectos. El superenrollamiento del ADN, que es análogo al superenrollamiento negativo en procariotas, análogo, similar. Y el empaquetamiento, además de enrollarse, se va a empaquetar con proteínas, ¿no es cierto? Entonces, el empaquetamiento podemos decir que es el plegamiento o compactación de la molécula de ADN debido a la asociación con proteínas. Recuerden que la cromatina es una nucleoproteína porque está compactada, está empaquetada con proteínas, por eso es una nucleoproteína. Lo que no ocurre con las células procariotas, no tenemos empaquetamiento, solo tenemos superenrollamiento. Bien, ahora, entonces, ¿con qué proteínas se van a unir? Con las histonas, ¿no? Luego vamos a ver que no solamente hay histonas, este superenrollamiento, este empaquetamiento se va a dar, ¿no estoy compartiendo? Sí, no estoy compartiendo, creo. Sí, doctora, no está compartiendo. Y ahí. Voy a ver, me olvidé. Ya, ahí vamos, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las proteínas con las que se van a, entonces, se va a empaquetar el ADN? Las histonas. Todos hemos escuchado hablar de las histonas, proteínas básicas. Estas proteínas histonas, miren qué importante, forman parte de alrededor de la mitad de la masa de la cromatina. Si la cromatina, aproximadamente el 50% son histonas. ¿Ya? Hay 5 clases principales de histonas. La histona 1, la H2A, H2B, H3 y H4. ¿Ya? ¿Qué caracteriza esas histonas? Son proteínas básicas, ¿ya? Porque aproximadamente 1/3 de las proteínas están formadas por arginina y lisina, tienen una carga positiva, ¿ok? Son proteínas básicas. Ahora, que es importante, esas histonas van a tener una secuencia más o menos similar. La histona H2A, H2B, H3 y H4 son las más conservadas en las diferentes especies. ¿Qué quiere decir más conservadas? Que la secuencia de aminoácidos, ¿no? Que son proteínas, es muy parecida en todas las histonas, H2A, H2B, etcétera, de la mayoría de las especies, especialmente animales. ¿Ok? En cambio, la H1 es la histona más variable en las diferentes especies, la que más varía en cuanto a su secuencia de aminoácidos. ¿Sí? ¿Entiende? Ahora, vamos a ver que además, que este grado de condensación, este grado de empaquetamiento, ¿no? Donde vamos a ver que están muy enrolladas, formando nucleosomas, las histonas con el ADN, ¿no? Sin embargo, estas histonas participan en la regulación de la expresión del gen, en la expresión del ADN, ¿no? Tiene que ver con procesos de acetilación y fosforilación. Cuando las histonas, algunos aminoácidos de las histonas se van a fosforilar o se van a acetilar, hace que pierda la afinidad por el ADN y puedan liberarse. Eso es importante para que se lleve a cabo un proceso de replicación o un proceso de transcripción, debe estar libre de las histonas. No pueden estar empaquetadas con las histonas, sino cómo se va a replicar el ADN, cómo se va a transcribir una región. Entonces, también las histonas van a participar, dependiendo si se encuentran acetiladas, metiladas, etcétera, van a participar en la regulación de la expresión del gen. ¿Okay? Muy bien. Ahora, además de las proteínas histonas, se han encontrado otras proteínas, algunas con función estructural.
Por ejemplo, las protaminas, que son un grupo de proteínas básicas, ¿no? Pero pequeñitas, ¿ya? Que estas proteínas protaminas tienen una elevada proporción de arginina, alanina y serina, y tienen una estructura principalmente helicoidal. Estas proteínas, protaminas, se las va a encontrar en algunos tipos de ADN, ¿ya? Como por ejemplo el ADN que se encuentra en los espermatozoides, que son células muy pequeñitas, se van a asociar entonces el ADN, se va a compactar con las protaminas. Bien, entonces las protaminas también siguen siendo estructurales. Por otra parte, tenemos otras proteínas que ya no van a participar en la compactación, ¿ya? No. Entonces, tenemos las proteínas ácidas, que son un grupo de proteínas que presentan una alta movilidad electroforética, ¿ya? Cuando se hace una corrida electroforética de proteínas, ¿ya? Estas proteínas ácidas se asocian con el nucleosoma, que enseguida les voy a explicar qué es el nucleosoma, y otras se asocian con el ADN espaciador, que también enseguida me van a entender. Como ejemplo de proteínas ácidas, tenemos algunos factores de transcripción, ¿ya? Y por supuesto hay otras proteínas con otras funciones. Recuerden que no participan en la compactación, no participan en la condensación, pero más bien tienen que ver con procesos de replicación, transcripción, etc. Entonces, estas otras están asociadas a la cromatina en mínima cantidad, proteínas muy diferentes proteínas que intervienen en la replicación, transcripción y en la regulación del grado de condensación de la cromatina, ¿ya? Por ejemplo, dentro de estas proteínas tenemos enzimas, a la ADN y ARN polimerasas, ya que van a participar en la replicación y transcripción, proteínas auxiliares, factores de replicación, factores de transcripción y muchas otras proteínas de regulación. Entonces, estas proteínas se asocian, pero no se empaquetan con el ADN. Bien, eso es importante. Perfecto. Una vez que ya sabemos qué tipos de proteínas pueden asociarse y otras compactarse con el ADN, vamos a ver un poquito el grado de condensación del ADN nuclear en eucariotas. Vamos a hablar del grado de empaquetamiento con las histonas. Bueno, este grado de empaquetamiento en eucariotas podemos nosotros estudiar en 4 niveles, ¿ya? Sí, primero la fibra del nucleosoma, porque también podemos hablar del DNA, pero todavía no está empaquetado con las proteínas. La fibra del nucleosoma de 10 a 11 nanómetros, la fibra solenoide de 30 nanómetros, la eucromatina de 300 y la heterocromatina, que puede estar de 700 nanómetros a 1 micrómetro, ¿ya? Finalmente, en el nivel 4 se encuentra el más alto empaquetamiento, que va a ser el cromosoma metafásico. Ya les he indicado que la condensación y descondensación a través de sus niveles está estrechamente asociada a la progresión por las distintas fases del ciclo celular, ¿no? Por ejemplo, S, ¿no? S va a estar menos, si es la de síntesis del DNA, va a estar entonces menos compactado, porque tiene que replicarse el ADN. Y vamos a ver entonces a qué nos referimos. Miren, el ADN todavía no está. Hemos visto ya que el ADN tiene 2,37 nanómetros de diámetro, todavía no está asociado con proteínas. Luego tenemos el nucleosoma. Aquí tenemos el nucleosoma, este es un oligonucleosoma, que puede tener, hemos indicado, de 10 a 11 nanómetros de diámetro. Tenemos la fibra solenoide, que es esta, de 30 nanómetros, la eucromatina de 300
y la heterocromatina, que va a estar desde 700 nanómetros a 1 micrómetro. Finalmente, el nivel más alto de compactación se da en el cromosoma metafásico, ¿ya? Esos son entonces los diferentes grados de condensación del ADN con las proteínas histonas, ¿ya? Ahora, vamos a ir viendo primero cómo se organiza el nucleosoma. Vamos a ver cómo se organiza el nucleosoma. Mire, aquí vemos, dentro de lo que viene a ser la condensación del ADN, el empaquetamiento, si quieren, vamos a ver que el nucleosoma es la unidad básica de la cromatina y de los cromosomas, el nucleosoma. Bien, para hablar del nucleosoma, vamos a ver un poquito la imagen. Aquí tenemos un nucleosoma. Esto sería, digamos, una fibra del nucleosoma. Aquí tenemos un oligonucleosoma con 2 nucleosomas, un mononucleosoma, ¿ya? Corre del nucleosoma, proteínas no histonas, ¿sí? Son las proteínas no histonas que hemos visto, y esta es la H1. Para poder entender, vamos a ir de abajo arriba, ¿ok? Primero, el core del nucleosoma está formado por 8 histonas, ¿ya? Es decir, 2 veces la histona 2, histona 2A, 2 histonas 2B, 2AB, 2 histonas 3 y 2 histonas 4. Ya tenemos 8 histonas, es decir, de las 4, 2 de cada una. Bien, menos tenemos 2 de H2A, 2 de H2B, 2 de H3, 2 de H4. Más sencillo, ¿listo? Bien, ese es el core del nucleosoma. Y tenemos el DNA que está de color azul, más o menos un DNA que va a envolver a las histonas de 146 pares de bases. El core del nucleosoma está formado por 8 histonas y por 146 a 147, según otros autores, pares de bases de DNA. Bien, el nucleosoma, chicos, tiene 9 histonas, 8 adentro, 1 afuera, ¿ya? Tenemos entonces, la histona 1 es como si fuera a cerrar el core. Este es el DNA que está dando casi 2 vueltas sobre las histonas, y hay un DNA libre que no está envolviendo a las histonas. Este es el DNA, el que está libre, es el DNA espaciador. Y hemos indicado que hay proteínas, ¿no es cierto?, que no son de histonas, que pueden asociarse tanto al core como también al DNA espaciador, como estas verdes que estamos viendo, ¿ya? Entonces, sí, 146 pares de base, algo que me olvidaba, en total el nucleosoma tiene 200 pares de bases. Si 146 están envolviendo las histonas, ¿cuánto será el ADN espaciador? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuánto sería el ADN espaciador si 146 pares de bases del DNA están envolviendo a las 8 histonas? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Fácil, pues chicos, 200 menos 146, 54. ¿No? Tendríamos 57 pares de bases que van a formar de cada nucleosoma el DNA espaciador, ¿ya? Bueno, pero eso no está así, no están sueltos, están unidos en cadenas, ¿no? Para formar entonces lo que se llama, en este caso hemos visto aquí, el nucleosoma, que son varios nucleosomas unidos. Corre del nucleosoma, DNA espaciador. Corre del nucleosoma, DNA espaciador, ¿ya? Bien, y el H1, que es la histona más variable, va a encontrarse por fuera del core, ¿bien?
Y ahí tenemos entonces la asociación de ciertas proteínas que se van a dar especialmente con el DNA espaciador. Bien, hemos visto los diferentes grados de condensación. Ahora vamos a ver un video donde vamos a poder apreciar mejor cómo se organiza este nucleosoma, cómo se van uniendo, ¿sí?, las diferentes histonas para formar el core, primero el core y luego el nucleosoma en sí, ¿ok? Bien, esperen un segundo, vamos a compartir. ¿Dónde está este? Ya, vamos a ver entonces. Ya está cargando, voy a compartir ya. Visto el video anterior, voy a dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Estuvimos hablando del ácido desoxirribonucleico, su estructura primaria, su estructura secundaria, el emparejamiento de las bases y cómo se forma la doble hélice. En este video abordaremos cómo esa doble hélice logra empaquetarse, logra acumularse para poder formar al cromosoma y por ende poder formar al genoma. Vamos a ver histonas y nucleosomas en este único video. Para el próximo video, la parte 3, veremos lo que es la cromatina, la cromátida y el cromosoma. Y en un cuarto video veremos lo que es el genoma. En este video vamos a hablar de cómo el ácido desoxirribonucleico se une a las histonas para poder formar nucleosomas, cómo los nucleosomas se unen para poder formar cromatina, cómo la cromatina se une para poder formar la cromátida y cómo las cromátidas se unen por 4, son 4 cromátidas y forman un cromosoma y cómo 23 pares de cromosomas para el caso de los seres humanos logran formar el genoma. Esta imagen, así tan sencilla, tan simple, vale oro porque explica absolutamente cómo se forma el cromosoma. Y aunque ustedes no lo crean, en una imagen tan pequeña hay reflejado tanto. Aquí podemos ver esta línea gris. Esa línea gris es la cadena polinucleotídica. Todos los nucleótidos unidos por enlace 3'5'-fosfodiéster. Aquí vemos las bases nitrogenadas emparejadas por el principio de Chargaff. Esto conforma una estructura secundaria y la doble hélice, la imagen más famosa de la biología. Esta doble hélice se va a empezar a unir o se va a empezar a enrollar en una proteína llamada histona. La unión de ese ADN a esa proteína histónica va a formar un elemento llamado nucleosoma. Este montón de nucleosomas se van a empezar a enrollar sobre sí mismos y van a crear un elemento llamado cromatina. La cromatina, a su vez enrollada, va a crear todo este elemento que está acá, que se conoce como cromátida. 4 cromátidas van a formar un cromosoma. Los cromosomas siempre tienen 2 brazos cortos y 2 brazos largos. En este caso todos están formados por la cromátida. Cada uno de estos elementos es llamado cromátida. Las puntas se llaman telómeros y el centro, por supuesto, se llama centrómero y es donde se aglutina o donde se agrupan las 4 cromátidas o los 4 telómeros. Esto sería la estructura de un cromosoma. Los cromosomas para los seres humanos son diploides, lo que significa que hay 2 copias de cada uno. Por ende, en el caso del ser humano, existen 46 cromosomas que vienen en pares o 23 pares de cromosomas. Y todos estos cromosomas están empaquetados en el núcleo. Entonces, en esta imagen tan sencilla se engloba cómo el ADN logra formar el cromosoma y cómo 46 de estos logran formar el genoma humano. Esta fue la imagen con la que terminamos el video anterior. Habíamos hablado de la estructura primaria que estaba formada por
por el enlace 3'5' uniendo nucleótidos entre sí. Una vez que se formaban dos hebras, esas hebras podían unirse por el principio de Chargaff. Las bases nitrogenadas se unen entre sí por puente de hidrógeno para formar la doble hélice, que es la estructura secundaria del ADN. Esta estructura secundaria del ADN se une a proteínas histónicas y algunas, en algunos casos, no histónicas, pero en el caso del ADN es la histona, la proteína más abundante del cuerpo, para formar nucleosomas. Los nucleosomas comienzan a enrollarse sobre sí mismos para crear la estructura terciaria, lo cual es una cromatina de 100 Armstrong. Esta cromatina de 100 Armstrong se empieza a empaquetar todavía más y crea una cromatina de 300 Armstrong. Esto da lugar a una estructura cuaternaria conocida como cromátida con D. Esto crea una estructura mucho más gruesa y mucho más potente que se va a llamar cromátida. La cromátida son 4 por cromosoma, se unen a nivel del centrómero y es lo que conocemos también como brazos cortos y brazos largos. La cromátida se une entonces con otras 3 cromátidas y forma un cromosoma. Estos cromosomas van a venir en pares, son 23 pares para el caso del genoma humano y todos están en el núcleo. Esta fue la imagen con la que concluimos en el video anterior. Pero ¿qué es la histona? La histona es una proteína básica, es una proteína que tiene carga positiva y es lógico al decir básica y que tenga carga positiva porque posee muchos aminoácidos lisina y arginina y nosotros sabemos que la carga eléctrica de la lisina y la arginina en su estado natural es catiónico más 1 porque estos son aminoácidos diamino monocarboxilo, por lo cual su carga natural es catiónico más 1, son aminoácidos con cargas positivas. Si quieres conocer mejor la estructura de la lisina y la arginina, te voy a dejar una tarjetita arriba para que vayas a ver la estructura de estos dos aminoácidos que se van a unir con las cargas negativas de los ácidos fosfóricos del ADN. Así es, el ácido fosfórico tiene cargas negativas mientras que las histonas tienen cargas positivas. Allí va a haber una unión electromagnética, se van a unir y eso es lo que va a propiciar la formación del nucleosoma. ¿Cómo se forma esto? Se forma gracias a que hay varios tipos de histonas, se conocen hasta el momento 5. Existe la histona H1, H2A, H2B, H3 y H4. Se conoce que un octámero de histona, o sea, las histonas H2A, H3, H4 y H2B, cada una doble para que pueda ser un octámero, hay dos proteínas H2A, 2H3, 2H4 y 2H2B. Hay un juego de 2 de cada una de estas proteínas, creando un octámero, 8 proteínas, en las cuales el ADN se va a enrollar y la proteína histónica H1 sirve como una especie de grapa, sirve como una especie de clip para cerrar esta envoltura. Y aquí lo podemos ver. Aquí vemos H3, H4, H2A, H2B. Se supone que detrás de esta H2B hay otra H2A, hay otra H3, que de hecho creo que aquí se ve, y hay otra H4. Nosotros vemos aquí 5 proteínas, pero debe haber 8. Son 8 proteínas histónicas. El ADN se enrolla sobre él y la proteína H1 solo sirve como clip, solo sirve como grapa literalmente para poder sellar esta estructura conocida como nucleosoma. Aquí lo podemos ver mejor. Tenemos 2H3, 2H2B, 2H2A y 2H4. Y aquí tenemos el ADN dando vuelta. En el caso de la proteína histónica H1 estaría aquí sellando el complejo para poder formar el nucleosoma. Y bien, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma es el componente principal de la cromatina y por ende del cromosoma. No es más que un complejo ADN histona, las histonas que he mencionado anteriormente, H3, H4, H2A y H2B, en forma de 8, son 8 proteínas histónicas, en donde el ADN da casi 2 vueltas alrededor de ese complejo de octámeros, 1.8 vueltas de superhélice, da casi 2 vueltas alrededor de eso, lo cual incluye aproximadamente 147 pares de bases nitrogenadas, eso significa PB significa pares de bases, aproximadamente 147 pares de bases, eso es el largo de la cadena del ADN, da 1.8 vueltas, casi 2 vueltas. Firmo decenas de certificados por semana, pero este me emocionó. Es de una persona que se
Está cargando, está muy lento. Vamos a esperar un poquitito porque esta parte quiero que vea, ¿ya? Se graduó como terapeuta a los 80. Casi 2 vueltas alrededor de ese octámero, de esas 8 proteínas histónicas, y entonces allí donde la proteína H1 cierra el complejo y logra crear el nucleosoma. Ahora, entre un nucleosoma y otro, esto sería un nucleosoma, esto sería otro nucleosoma, entre un nucleosoma y otro hay un ADN en el centro. Ese ADN se llama ADN espaciador. También se conoce como ADN ligador o ADN de conexión. Está formado por de 50 a 70 pares de bases nitrogenadas. Y esta estructura que está uniendo un nucleosoma con otro es lo que le puede dar flexibilidad a la histona para que ésta pueda enrollarse sobre sí misma. Esto se llama estructura de rosario. Si lo ven, parece un rosario católico. Y aquí está cada una de las pepitas del rosario. Yo no soy muy religioso, pero más o menos se asemeja a lo que sería un rosario. Tenemos entonces aquí unas proteínas histónicas, 8 proteínas histónicas, en donde se envuelve un ADN que tiene un largo aproximado de 147 pares de bases. Una novena proteína histónica, H1, cerraría el complejo. El ADN da casi 2 vueltas, da 1.8 vueltas alrededor de esto. Queda un espacio de ADN que no se une a nada, llamado ADN espaciador. Se une a la siguiente, ADN espaciador se une al siguiente, y ese ADN espaciador tiene una importancia, y es que le permite dar flexibilidad al momento de plegarse para formar la cromatina. Volvemos a la estructura. En el primer video hablamos de cómo se formaba la doble hélice. Ahora estamos hablando de cómo se enrolla el ADN se enrolla sobre las proteínas histónicas y cómo va creando los nucleosomas. Y fíjate aquí cómo los nucleosomas empiezan a plegarse. Mira, ¿ves? Empieza a crearse una estructura de orden mayor, empieza a crearse una cromatina de 100 Armstrongs, empieza a crearse una estructura mayor enrollada con estos nucleosomas. ¿Cuáles son las características más importantes? Tenemos que saber que la cromatina tiene aproximadamente el mismo número de moléculas de histona, H2A, H2B, H3 y H4, pero no más de la mitad de las H1. Así es como sabemos que las H1 son proteínas de clip o proteínas tipo grapa que cierran el complejo. Sabemos que la proteína H1 está afuera de la partícula nuclear del nucleosoma y que es el que une el ADN espaciador con el siguiente nucleosoma. La cristalografía de rayos X nos ha ayudado a entender a la cromatina y nos ha ayudado a saber que existe una estructura regular que se repite cada 100 Armstrongs sobre la fibra, lo cual nos dice que todo esto es homogéneo. La micrografía electrónica de la cromatina nos dice que la cromatina está formada en partículas de aproximadamente 100 Armstrongs de diámetro, todas conectadas mediante un ADN desnudo, como en un collar de perlas o como en un rosario, y todas son responsables del patrón de los rayos X. Algunos experimentos de entrecruzamiento nos indican que las proteínas histónicas H3 y H4 pueden formar heterotetrámeros de H3 y H4, cada una 2 veces. La histona básicamente sería así. Aquí tenemos la proteína H2A, H2B, H3 y H4. Cada una se estarían acoplando entre sí para formar un dímero. El dímero H2A, H2B y el dímero H3 y H4. A su vez, cada dímero se va a duplicar y se va a convertir en un tetrámero. El tetrámero H3H4 y el tetrámero H2A, H2B. Cada uno de estos tetrámeros se va a unir y va a formar el octámero de histona. A este octámero de histona es que el ADN, que tiene un largo de 147 pares de bases, se va a enrollar dando casi 2 vueltas, 1.8 vueltas alrededor de él, y finalmente la proteína histónica H1 va a cerrar el proceso para poder unir el ADN espaciador entre un nucleosoma y otro. Esto es lo que se conoce como histona, y aquí es donde se va a formar el nucleosoma. Esto es una imagen en 3D de lo que sería un nucleosoma. Aquí podemos ver el ADN y lo que estaría en el centro sería el octámero de histona. La cromatina, quedamos en que las bases nitrogenadas se unen, forman la estructura secundaria. Esto forma las histonas forman los nucleosomas logran formar la cromatina de 100 Armstrongs, cromatina que después se va a enrollar
enrollar más sobre sí misma para formar una cromatina más gruesa de 300 Armstrongs, y estas cromatinas van a dar lugar a la cromátida. Pero la cromatina como tal se divide en dos tipos. Tenemos la heterocromatina y la eucromatina. Podemos tener heterocromatina constitutiva, que son los telómeros y los centrómeros, y podemos tener heterocromatina facultativa. Y estos elementos van a formar la cromátida. Bien, bastante cortito el video. No olvides entrar a mi página web bioquímicadepastor.com. Allí vas a poder descargar información gratuita. Bien, chicos, hemos podido ver entonces cómo se ha organizado, ¿no es cierto? Cómo se organiza el nucleosoma, ¿no? Voy a hacer solamente dos preguntas, ¿sí? La primera, porque hemos visto bien lo que yo les he explicado, simplemente para reforzar un poco, ¿verdad? Bien, ¿cuántas vueltas da el ADN alrededor del octámero de histones? A ver, ¿quién me puede decir? Levante la mano. Job. Sí, doctora, 1.8 vueltas. Ya, bien, bien. Ya tienes 2 puntos. Vamos a otra pregunta. Han explicado al final cómo se organiza ese octámero, ¿no es cierto? Cómo se organiza el dímero y luego cómo se forma el tetrámero para luego formar el octámero. ¿Cómo es? ¿Quién me puede indicar? Estaba en una de las últimas presentaciones, en la diapositiva que ha mostrado en el video. ¿Cómo se organizan estas historias? ¿Cómo se forma el tetrámero? Primero los dímeros, luego los tetrámeros y finalmente el octámero. A ver, Leslie. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La proteína H2A y H2B, H3 y H4, cada una se estarían acoplando entre sí para formar un dímero, que es el H2A y el H2B, y el dímero H3 y H4 a su vez se va a duplicar y se va a convertir en un tetrámero, que sería el H3, H4 y el H2A y el H2B, y cada uno se va a unir y va a formar el octámero de histonas. Ya. Ya. Pero primero los dímeros sería, a ver si me has explicado como yo quería. Primero se unen dos H3, ¿sí? No es que se une el H3 con la 4, ¿no ve? Primero vamos a tener dos H3, dos H4 y forman el tetrámero. Sí, doctora. Ok, dos H2A, dos H2B forman el tetrámero. Y luego ambos se unen para formar el octámero. Entonces, por un lado se van a unir las H2A, H2B, y por otro lado las H3 y H4. Es lo que has indicado. Sí, doctora. Perfecto. Ya, esa es la forma entonces, ¿no? Entonces, en ese orden se van a unir para formar primero, entonces, el octámero de histonas y luego el ADN que va a dar, entonces, la vuelta completa. Una pregunta más, una vuelta de una completa y otra más o menos completa, ¿no es cierto? Son casi 2 vueltas. Solamente da 1.8 vueltas alrededor del core, alrededor del octámero. ¿Cuánto sería el ADN espaciador? ¿Cuánto sería el ADN espaciador? ¿Cuánto sería el ADN espaciador? A ver, Madaí. El ADN espaciador sería de 50 a 70 pares de bases nitrogenadas, doctora. Muy bien, está más o menos entre 50 a 70, ¿no es cierto? Porque claro, es un poco más, porque normalmente como tenemos 2 nucleosomas, puede estar entre 50 a 70. Pero dentro del nucleosoma, si son 200, ¿no es cierto? 200 pares de bases, ¿cuántos estarían formando el ADN espaciador? Está bien tu respuesta, Madei, de acuerdo al video.
y de acuerdo a lo que yo les he explicado, si tengo un nucleosoma con 200 pares de bases, ¿cuánto sería el ADN espaciador? Fernanda Oropesa. 54 pares de bases, o Ya, 55. muy bien, entre 54 a 53, ¿no? Muy bien, Fernanda, es importante. Ok, bien, chicos, quedamos acá. Vamos a, hemos visto en toda la estructura ya de orden superior del ADN y vamos a comenzar ya la siguiente clase a estudiar el RNA, todas las características del RNA, ¿ok? Bien, si no tienen alguna duda, pregunta, podemos quedar aquí. ¿Dudas, preguntas? Ok, muy bien, quedamos aquí, nos vemos la siguiente semana. Buenas tardes.